caso que sería, a palabras mías, lo más complicado que les podría meter tal vez al el ingeniero al examen. Y no me refiero complicado al sentido de que sea tedioso de resolver. Al contrario, es mucho más fácil inclusive la hermenéutica de resolver el tipo de ejercicio que vamos a terminar de ver hoy. Vamos a, quería mostrarles algo más que nos faltaba para terminar lo que es el método de Pulse. Y con esto estaríamos terminando, yo considero con éxito lo que es el trans. Ok, eso sí fue raro. Ya. Entonces vamos a dar comienzo con ese ejercicio. Por si acaso, alguien me preguntaba en el grupo sobre la práctica y algunas cositas más. Justamente el día de hoy el ejercicio que les voy a mostrar se repite de cierta forma puedo decirlo, doble en la práctica que les vamos a presentar. Posiblemente la práctica ya la tenga esta noche o mañana. Vamos a intentar apurarnos un poco más. Sin embargo, les puedo prometer que no es muy complicado. Es algo, intentamos abarcar todos los temas que llevaron para este semestre. Yo les puse estos casos especiales para que estén preparados porque el semestre pasado muchísimos de mis estudiantes cayeron con el caso que vamos a llevar hoy día. Entonces, mi intención es que estén más que listos por si es que vuelva a repetir un ejercicio de esta magnitud. A ver, vamos a ver, vamos a empezar entonces. Toda tu pantalla, sí. Toda tu pantalla, ok, sí. Bien, hoy día voy a intentar también grabar. Mm, esto es de Meet, nada que ver. Pero vamos a ver si esto funciona. La anterior creo que no estaba prendido esto, o también creo que tengo que presentar esto, pero vamos a ver qué tal. Vamos a presentar toda la pantalla, ok. Creo que está, sí, este puntito era de grabación. Listo. Uy, como ven, está la pantalla un poquito saturada, vamos a hacer muchas cosas hoy día. De hecho, ya quiero intentar abarcar tres cosas, a ver si nos da el tiempito. Si es que no, lo que es IDF, curvas IDF, lo llegarían a ver con Brandon directamente. Creo que les dijo, ¿no? Esta noche, si es que podían pasar. Mi consejo es que los que no hayan podido investigar o tengan dudas, entren a la clase que vaya a dar. No sé si voy a usar este mismo link, tal vez, no me ha hecho nada, pero participen. Es bueno que se ganen puntos porque esos puntos pueden significar su salvación. Créanme, es muy en serio eso. Entonces, el ejercicio es el siguiente, con el que vamos a empezar el día de hoy. Un tránsito de embalses y nos da un dato. Se tiene un estanque de paredes verticales con los siguientes datos. Altura de las paredes 15 metros, largo 100 metros, ancho 50 metros. Nivel inicial del nivel de agua 14 metros. Desagüe del fondo ubicado en la base de estanque de fondo 4 tubos de diámetro 2, coeficiente 0,68. Pregunta, desarrollar una fórmula que permita calcular en cuánto tiempo se vacía. Al crear esta fórmula igual poniéndole los valores del límite, por ejemplo, en la integral, van a lograr encontrar ese tiempo con valores numéricos. Sin embargo, aquí no era necesario hacer eso, solo te pedía una ecuación que pudiera, de cierta forma, como les digo, con la que pudiéramos encontrar este vaciado de embalses, ¿ya? Entonces, a ver, esto igual les voy a explicar no sé si alguno de los auxiliares ya les explicó, que también, bueno, vamos a empezar con eso entonces. La, esta era mi práctica cuando yo era estudiante, por ejemplo, y nos daban estos datos. Nos daban unas condiciones de inicio, por ejemplo, ¿qué es este CD? Este CD, los que han llevado ya hidráulica 2 tal vez, o alguno le haga, suene familiar, es el coeficiente de descarga. Nos da un valor numérico. Este H inicial, no nada que ver. ¿Qué dato más nos dan? Y también para trabajar con coeficientes de descarga
para formular la ecuación de la salida, hay que tener las dimensiones, por ejemplo. Creo que en este dibujito se va a entender un poco bien algunas cosas. A ver, rápidamente. Aquí está, por ejemplo, algunos de estos valores, parámetros que había que hallar inicialmente. Y a ver, ¿qué es lo que hice acá? El valor de Q de las salidas, o bueno, estos Qs también pueden llamarles O, es lo que conocen ustedes como O, ¿no? Es lo mismo, solo que yo le cambié a Q porque se me hacía más, no sé, más trabajable. Yo lo entendía mejor tal vez con Q. Sin embargo, estas Qs no es nada más que las O's de output que conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos en este caso, para este caso en específico, por acá arriba, una salida intermedia y una salida mucho más baja. No se preocupen que en su práctica no va a ser algo tan matador, ¿no? Sin embargo, esto ni siquiera esto era complicado, hay muchas más formas de complicar esto todavía. Pero como les comentaba al comienzo de esto de los tránsitos, con que sepan las ideas y los conceptos, cualquier problema que se les presente iba a ser fácil. Ya, entonces, este valor K no está anotado aquí, digo, este valor de Q o de O, vuelvo a reiterar, este valor de Q, que era de caudal en verdad, es también el valor de O, que quede eso claro. Es igual a que es igual a un valor K multiplicado por el tirante. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Características de cada uno. Por ejemplo, K1 y K2, estos valorcitos van a corresponder a estos niveles, a las salidas intermedias. ¿Qué son? Pueden ser tubos, pueden ser compuertas con alguna forma geométrica. Y la altura también, por cierto, es muy importante que en lo posible les den a nivel de referencia del centro, ¿no? Del centroide en este caso. Como en las circunferencias sabemos que su centroide es nada más que el propio centro del círculo, entonces cae esta línea, por ejemplo, la altura. Estas dos compuertas circulares están a una altura de 5 metros, por ejemplo, y estas de acá están a 2 metros. Entonces aquí, si es que les dieran solamente el nivel, por ejemplo, a esta altura, a una tangente de estas compuertas circulares, si se dan cuenta, solo habría que, aquí, por ejemplo, sería 4, no, inclusive sería 2, sí, sería 4, ¿no? Si es que les dieran a un nivel de una tangente, si estuviera por acá sería 4. Entonces, como está al nivel del centroide, tiene que ser a esta altura es referencial, lo que les decía para armar el tirante en función de h, simplemente sumaban ese pedacito que falta, que sería el radio, para estar al nivel del centroide de nuestra compuerta. En este caso son circunferencias. Generalmente en los exámenes he visto que estas compuertas les da, o los tubos les da hasta el fondo del inje, entonces ahí no hay necesidad de hacer ese análisis, ¿no? Porque directamente el tirante es la altura total que va a tener nuestro embalse, ¿no? A ver, volviendo al tema. Como les decía, este valor de K1 y K2 corresponde a estas saliditas por estas compuertas que vamos a tener intermedias. ¿A qué es igual esta ecuación? En el examen podría darles el coeficiente de descarga y la dimensión de estas figuras, ¿no? O también podría darles directamente el área, podría pasar eso. Pero si es que no les da el área, por ejemplo, acá nos da el diámetro de esta compuertita. K1 va a ser igual al coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga suele ser igual para arriba y abajo, a menos que les diga que aquí abajo tiene un coeficiente de descarga y aquí arriba otro. Pero generalmente solo les da un mismo valor. Entonces este 1,25, como ven acá, es para todos estos valorcitos. ¿Qué más? Luego, K1 y K2. Entonces es el coeficiente de descarga por área. El área 1, que corresponde a el área que vamos a tener, bueno, en este caso corresponde a esta parte de acá. Y el área 2, que corresponde a las compuertas de 2 metros de diámetro. Entonces, todos sabemos hallar el área de una circunferencia, ¿no? Todos lo sabemos desde el colegio, ¿no? Es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Fácil de hallar el área. Todo esto multiplicado por 2 veces la gravedad.
No vamos a hacer demostraciones de todo esto porque a muchos ya tal vez les hace familiar posiblemente hayan llevado en cálculo 3 o en física 2 el vaciado de tanques, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en vaciarse un recipiente? La ecuación, al hacer ecuaciones diferenciales, derivar, etcétera, etcétera, terminaba con que la velocidad era igual a 2 veces por g por h, por ejemplo, ¿no? Dentro de estas raíces. Algo así más o menos representa esta ecuacióncita. Sin embargo, aquí está un poco más simplificada, tiene un poco más de detalles para el caso de una represa, por ejemplo, ¿no? Porque ya es algo más grande. No es igual el vaciado de un sifón de agua, por ejemplo, que el de un embalse, ¿no? Un embalse mucho más grande, debe tener más cosas de por medio. Entonces, este raíz de 2 veces gravedad se repite para todos los casos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, para las partes que sean compuertas, por ejemplo, las salidas que conozcamos el área, simplemente va a ser igual a el valor de K1 a coeficiente de descarga por el área. Coeficiente de descarga por el área por 2 veces, por la raíz de 2 veces la gravedad. Simplemente eso. Aquí, ¿qué pasó? Esto creo que estaba por demás. A ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que aquí no tenía que otorgar el tirante. Aquí había un pequeño errorcito. A ver, lo voy a chequear dónde está el error. A ver, tirante. A ver, esto es medio por medio más uno. ¿Qué pasa aquí? Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. A ver, ¿dónde está el errorcito que hubo? Esto de acá, por ejemplo, no era elevado a lo medio. Aquí está mal. Aquí hay un pequeño errorcito de interpretación. Este es el valor de K3 para la parte superior. Como se dan cuenta, aquí también nos da la longitud del ancho de cresta, ¿no? De esta vertedero. Eso también tiene que ser datos, es que les exigen armar una ecuación desde así, desde cero, básicamente, ¿no? Estamos viendo cómo se arma esta ecuación de salida. Entonces, este valor de K3 para el caso de salidas superiores es igual al coeficiente de descarga por L por tirante. No está elevado a la medio todavía. ¿Por qué es L por tirante? Porque el área que va a ocupar, si se dan cuenta, si imaginamos acá una pared invisible, como ya estaba, va a ser esta altura que vaya a alcanzar, ¿no? Las de presa, esa alturita del que llamamos tirante, multiplicado por esta longitud, que es la longitud del ancho de cresta de nuestro vertedero. Entonces, este 25 tiene que multiplicar al tirante simplemente. No está elevado todavía el medio. Aquí vuelvo a decir, son pequeños. Entonces, aquí vemos que es 1,25 por 25 la longitud. Se dan cuenta, la longitud por tirante me formaría área, ¿no? Nos formaría un área. Pero como el tirante es variable y va a ir variando y es desconocido, entonces tirante se queda como incógnita. Luego de eso simplemente es de empezar, como pueden apreciar acá, obtenemos algunos valorcitos. Aquí va a quedar en la parte superior, K3, como 138,42 por tirante, por ejemplo. ¿Qué es el siguiente paso? Estos valorcitos de salidas, o como vuelvo a reiterar, esto lo llamo Q en el ejercicio, hay que multiplicarlo por el tirante elevado a la 1 medio, en todos los casos. Como acá ya teníamos el tirante entero, ¿no? Está elevado a esto a la 1. Creo que aquí ya lo corregí, está con corrector. Entonces acá tenemos el tirante y al multiplicarle por el tirante a la 1 medio, voy a obtener tirante a la 3 medios. Y este 3 medios, si recuerdan, 3 medios en forma decimal es 1,5. Por eso es que las salidas por acá arriba, por la cresta, tienen el valor de tirante elevado al 1,5. En cambio, las salidas que sean por compuertas o tuberías tienen un coeficiente de 0,5, ¿no? El tirante está elevado a 0,5. De ahí viene esa diferencia, ¿no? De que aquí arriba el área va a ir variando también conforme al tirante, entonces no es constante. En cambio aquí el área sí es constante por estas compuertas o tuberías. Por eso es que la salida por arriba es a la 3 medios. Recuerden, 3 medios, 1,5.
Y en la parte inferior 0.5 y 0.5 también. Antes, a ver, también esto no sé si lo vayan a ver, bueno, vi que en el problema, por ejemplo, el ingeniero pone que son 4 tubos, entonces, además de multiplicarle por el tirante estas salidas, tienen que multiplicarle por el número de compuertas que tengan el mismo área y estén al mismo nivel. Por ejemplo, acá en la salida inferior uno tenemos cuántas compuertas, uno, dos, tres compuertas, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar por tres. En las compuertas de más superiores tenemos simplemente dos, entonces multiplicamos por dos. ¿Qué pasaría si tuviéramos esta compuerta de esta área, por ejemplo, de este mismo área de diámetro 2, perdón, pero estuviera un poco más arriba? Ya no cuenta, ya no entra acá. ¿Por qué? Porque su altura referencial ya va a ser diferente, ya no va a ser 5. Si está elevado a 1 metro más, va a ser 6 metros, por ejemplo, su altura diferencial. Entonces, para multiplicar por otros números, por la cantidad de áreas o tubos que se tengan el mismo nivel, tiene que cumplir esas condiciones. Tener el mismo área, por ejemplo, sus tres inferiores tienen que tener el mismo área y estar al mismo nivel de referencia, lo mismo que arriba. Esa es la condición. También, ¿qué pasaría si acá hubiera no sé, el tubo del medio fuera con un diámetro más grande? Ese tubo tendría otra ecuación de salida muy aparte porque el área sería distinta. Entonces, tienen que cumplirse esas dos condiciones para aplicar esta multiplicación de esto simplemente está multiplicando, está triplicando, por ejemplo, acá en este caso, porque son 3 veces esta compuerta y acá abajo está duplicando. Este es el valor de la salida de estas compuertas, porque sale por aquí, y acá abajo sale por aquí, por estos tres agujeros, ¿no? Eso se refiere, muchachos, por si acaso. Entonces, si en el examen les diera un coeficiente de descarga, necesariamente tiene que darles el diámetro de las salidas o, en todo caso, el ancho de la cresta del vertedero. Creo que en algún examen vi que esta parte de acá no les daba, por ejemplo. Simplemente les daba los diámetros de estos, pero sí había la cresta. Eso era porque también el INGE, ese ejercicio estaba probado, comprobado y programado para que la salida siempre sea por abajo. Nunca iba a alcanzar, por más que pasen las horas, salida por arriba. Entonces, de esa forma, el ingeniero aseguró que no sea necesario que esta longitud sea necesaria de conocer. Entonces, antes de, ¿cómo les puedo decir?, emocionarse o querer desesperarse, analicen un poco. Como les había explicado en la anterior clase, si es que no les da el valor de salidas por acá, digo, por ejemplo, o en este caso, si les da un coeficiente de descarga, pero no la longitud de la cresta y solo diámetros de los tubos, implica que ese ejercicio está perfectamente programado para que la salida sea solamente por acá abajo, ¿no? Por más inputs que le metan con todos los datos para 6 horas, por ejemplo, que esté lloviendo, siempre va a salir por acá abajo, pero nunca va a llegar al nivel de la cresta. Entonces, esos ejercicios ya está posiblemente revisado por el ingeniero. Ahora sí, volviendo a lo que es nuestro ejercicio. Entonces, si me han entendido, entonces ya saben que este agente de descarga trabaja juntamente con este valorcito de acá. Nos dice datos también que son 4 tubos de diámetro de 2 metros. ¿Qué nos pide? Se tiene un estanque de paredes verticales con los siguientes datos: altura, largo, ancho, bla, bla, bla. Nivel inicial de agua, 14 metros. Entonces, lo que varios se confundieron o no pudieron hacer es que decían que no les daba los datos de batimetría, que faltaba algún dato, un montón de cosas, ¿no? Pero realmente lo que tenían que hacer era pensar un poquito de forma geométrica. ¿A qué me refiero con eso? El ejercicio, a lo que sucede en el ejercicio es algo así. Entonces nos da las dimensiones de un tanque. Vamos a hacerlo un poquito, a ver. Las alturas, me corrige, si es que mal con el dato, son de 15, 15 metros, ¿no? 15 metros. Luego, a ver, esto vamos a hacer un poquito más.
A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a intentar dibujar lo más bonito posible. Y no nos salió tan bonito. A ver, esto está ahí. Estoy nomás. Ya más o menos, ¿no? Como que parece creíble mi dibujo. Ya, a ver, vamos a buscar los datos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y tener estas cositas sí es... Me complica un poquito, ¿no? A ver, me dice que las alturas son de 15 metros, el largo es de 100 metros y el ancho es de 50 metros. Vamos a hacerlo un poquito mejor, a ver. Este ancho hay que exagerarlo un poco más, no me está gustando mucho. Creo que se llega a entender bien. Entonces, el largo, vamos a decir que este es el largo. La altura de las paredes es 15 metros. Ujú. Y el ancho, donde van a estar nuestros tubos, es de 50 metros apenas. Y vamos a tener algo así. Ahora sí, como que está quedando un poquito mejor. Y entonces vamos a imaginarnos un tanque rectangular, porque si se dan cuenta, los datos que nos estaba dando el Inge acá son para un caso de un estanque rectangular. Y te vamos a ponerles datos. Ok, a ver. Ancho 50, altura de las paredes 15 metros apenas y el largo es de oh, 100 metros, ¿no? Sí, 100 metros, sí está en metros. A ver, ¿dónde está? Teclito de texto, aquí está. Entonces vamos a poner sus datos. Aquí decíamos que el largo era 100 metros, ¿no? 100 metros, ¿ya? El ancho va a ser 50 metros solamente. 50 metros. Y la altura de las paredes, lógicamente, bueno, nos indica el ejercicio que es de 15 metros. 15 metros. Ahora nos falta, creo que esto lo voy a tener que hacer lápiz. Voy a intentar tener el pulso lo más preciso posible. Nos dice que aquí hay, van a disculpar que sea tan circular, no va a estar mal distribuido. Primero le pondré una referencia. No, nos dice creo que está en el fondo, ¿no? A ver. Desagüe de fondo ubicado en la base del estanque. Aquí también nos da un pequeño dato. Nos dice que está en la base, o sea que va a estar justamente cabalito como que al tope, ¿no? Entonces a eso se refiere esto. Entonces vamos. Por lo tanto, si se dan cuenta aquí ya pueden deducir que el tirante, por ejemplo, la altura va a ser igual a la altura total de nuestro que tengamos en el tránsito, ¿no? Listo, el diámetro de estos cuatro tubos va a ser de 2 metros, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito fuera de norma de dibujo, ¿ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta conocer? Listo. Entonces, simplemente, como les muestro, ni siquiera nos daba aquí un gráfico, ¿no? Simplemente nos daba datos textuales. Esto también vi que asustó mucho a los chicos y la verdad no sé por qué. Bueno, creo que es natural, ¿no? Como estudiantes de ingeniería no estamos tan acostumbrados a ver letras, ¿no? Más trabajamos con números. Entonces, eso como que nos espanta un poquito, por así decirlo. Entonces nos dice se tiene un estanque de paredes verticales, ya tenemos estos datos. Aquí nos da un dato más, nivel inicial del nivel de agua, 14 metros. ¿Qué quiere decir? Que si todo este volumen, bueno, la altura de este tanque mide 15, voy a dibujar con celestito, nos dice que la altura del agua inicial, mira, estoy haciendo con pulso, pero solo una línea salió bonita. Solo una línea quedó bien directa. Listo. Entonces vamos a atravesar un poquito acá y terminas de completar este esquema. Entonces nos dice que el nivel de agua, por si acaso esta línea celeste va a representar mi nivel de agua. Yo puedo
pintar acá, bueno, señalar más bien dicho. Voy a acotar. Entonces me dice que el nivel inicial del agua es de 14 metros. Ese va a ser un segundo dato que nos va a servir para que ahorita les explico. Bueno, quiero preguntarles algo primero. Quiero ver qué tal están con razonamiento. Oh, bueno, de todas formas, esto es para que tratamos de explicar un poco. A ver, ¿dónde está? Mostramos el escritorio. No les escucho hablar. Espero que se me esté entendiendo todo lo que hemos visto hasta ahora. A ver, eh, para la ecuación de batimetría, sabemos que necesitamos, por ejemplo, para un caso lineal, por lo menos 2 puntos, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo vamos a sacar esos 2 puntos o tiene alguna idea por el momento? Creo que no. Mal, no, no se preocupen. Como les dije, sinceramente creo que no, que nadie logró plantear bien este problema. Y justamente fue por eso, porque no manejaban bien algunos conceptos y simplemente se dejan llevar por la parte numérica y sin embargo no se dan cuenta que algunos datos están ahí. Recapitulando, la, los datos de batimetría, si recuerdan, son, va a ser una especie de ecuación eh, o función, como quieran decirle. A mí me gusta decirle función, por ejemplo. Uy, es una creció nada. Entonces van a ser como unas ecuaciones, unas funciones que relacionen. ¿A qué vas a relacionar? A la altura, en este caso la altura es la variable, con el volumen, ¿no? Si se acuerdan, en la batimetría era eso, ¿no? 2 puntos de altura que se relacionan con 2 puntos de volumen. Entonces me preguntarán, pero aquí no nos dan esos datos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo rayos vamos a obtener eso? Simple. Como les digo, la respuesta estaba en de los muchachos en sus narices. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es un paraleli- paralelepípedo. No, no estoy tan familiarizado con la pronunciación, es una palabra compleja, ¿no? Pero si recuerdan, o podríamos decirle de forma vulgar, es un cubo alargado, ¿no? Es como una especie de cubo alargado. Es un volumen que se puede calcular si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque son de caras rectangulares y todos sabemos que el volumen para esta figura de forma geométrica de rectangular, por ejemplo, tenemos caras rectangulares en todas las dimensiones, entonces el volumen de eso aquí es igual a largo por ancho por, ¿qué más nos falta? Largo por ancho por h le voy a poner para que no se mezcle ancho y alto, ¿ya? Entonces el volumen para esta, para este caso, por ejemplo, vemos que es el largo por el ancho por la altura. Entonces, con eso podemos hallar los dos datos de volumen. Ok, esto está fallando. Volumen 1 lo vamos a llamar, ¿ya? Va a ser igual al volumen 1. El largo El largo y el ancho van a ser constantes si se van a dar, si se dan cuenta, en el estanque va a ser constante, estos valores nunca van a cambiar respecto al volumen de agua, ¿no? Tenemos que trabajar respecto al volumen de agua. Lo que sí va a cambiar es esta altura, si se dan cuenta es variable, ¿no? La altura total de nuestro estanque, de nuestro tanque en este caso, es de 15 metros. Y el nivel inicial con el que trabajamos es de 14. Entonces, quiere decir que tenemos que agarrar el valor de 100, multiplicar por 50 y multiplicar por 15, ¿no? Eso queda, por si acaso. Si se dan cuenta, ya tenemos un valor de volumen que va a estar en metros cúbicos por si acaso. 100 por 50 por 15. Sale 75,000. Si alguien me está siguiendo, me menciona los resultados, si es que hay algún error. Pero a mí me sale esto, ¿ya?
Listo. Entonces ya tenemos un primer valor de volumen 1. Además, que ya tenemos nuestra primera pareja de puntos, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Qué altura estamos usando acá? 15 metros. Entonces la altura va a ser 15 metros para este caso de volumen, ¿no? Entonces, de coser un poquito más acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestro primer par de puntos, ¿no? Que relacionan al volumen con una altura. Si se dan cuenta, ya tenemos un primer punto. ¿Cuál va a ser el segundo? Igual fácil. Va a ser 100 por 50 por... ¿Se dan cuenta? El otro dato que les decía que era importante es la altura referencial de nuestro tanque, ¿no? ¿Cuál va a ser? 14. Porque nos está diciendo que vamos a comenzar el problema con una altura de 14 metros. ¿Esto qué va a ser igual? Simplemente empezamos en las calculadoras y vamos a obtener el valor. Me sale 70, uy, me sale 70.000. 70.000 metros cúbicos, ¿está bien? Sí. Y la altura, ok, está perfecto. Y la altura es 14 metros. Si se dan cuenta que haciendo un poco de álgebra, recordando conceptos geométricos, hemos encontrado dos puntos que nos va a servir para encontrar esta ecuación de batimetría. Entonces, simplemente ahora es cuestión de, vamos a anotarlo acá mismo, hacer lo que ya sabemos, ¿no? Como son dos puntos, simplemente vamos a hacerlo de forma eh, lineal, ¿no? Es lo más efectivo. Entonces, para nuestro primer punto va a ser lo siguiente. A ver, ¿cómo solucionamos esto? A ver, ¿dónde está? Entonces, primero tenemos el H, que va a estar en metros, y luego tenemos el volumen. Vamos a trabajar en este caso directamente en metros cúbicos, ¿ya? Si ustedes gustan, pueden transformarlo a metros si quieren, pero van a ver que en este caso es mejor dejarlo así. Cuando hagamos la integral, les voy a explicar cuál sería la diferencia y qué tendrían que hacer. Pero es algo intuitivo. Pues cuando la altura es 14, el volumen es 70.000, ¿no? 70.000 metros cúbicos. Listo. Segundo punto, cuando la altura es 15, el volumen total de nuestro tanque va a ser 75.000, ¿no? El tope máximo, 75.000. Tenemos esta ecuación de batimetría, si se dan cuenta. Entonces, lo que nos resta es hallar la ecuación de batimetría. Como les dije, yo estoy acostumbrado a hacerlo de forma manual. Me gusta que sea lo más entero posible. Por ejemplo, sabemos que la pendiente, eso ya lo saben todos de álgebra, ¿no? Yo me imagino que ya todos aprobaron álgebra. Entonces, la pendiente, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a, como estamos trabajando B como si fuera el eje vertical, va a ser un volumen 2 menos un volumen 1 dividido entre un valor de, bueno, no sé, sería H1 menos H, no, estamos mal, H2 menos H1. Esto sabemos ya de álgebra, ¿no? Es súper básico. Si es que logran hacerlo como regresión lineal esos cálculos, no hay problema, igual es válido. Solo que como les vuelvo a dedicar, a mí me gustaba más tener esta precisión, ¿no? Más que todo al momento de intercambiar la función, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual el valor de la pendiente para este recto? Va a ser el volumen 2, que sea, no importa, ¿no? Aquel orden, solo tienen que respetar linealmente este orden, ¿no? Si este es el volumen 2, este va a ser H2. Si este es el volumen 1, esto va a ser H1, ¿no? Simplemente eso. Entonces, 75.000 menos 70.000. Abajo, 15 menos 14. Me sale una pendiente de 5.000. Está bastante grande, ¿no? 5.000. A ver, ¿no hay errores? No, creo que no. Luego acomodamos la ecuación. Digamos que la pendiente, usando esta misma ecuación, por ejemplo, podemos empezar este punto B1 por 14 y H1 por 70.000. Igualamos a la pendiente y vamos a tener una ecuación recta.
Eso lo voy a hacer directamente de forma manual. Creo que no hay complicaciones en esta parte. ¿Dónde está esta hoja? A ver, 5000 va a ser igual a qué. Hemos dicho que vamos a tomar volumen menos volumen inicial 70,000. 70,000 correcto. Y altura menos 14. Entonces, la ecuación va a quedar 5000 por h menos 5000 por 14. ¿Cuánto es? 14. Es 70,000. 70,000, uy, es un valor grandecito. 70,000 es igual a b menos 70,000. Uy, qué interesante. A ver, haciendo el despeje, miren lo que me ha salido. Estoy mal. 5000 por h menos 70,000 es igual a volumen menos 70,000. Me faltan ceros, sí, me faltan ceros. 70,000 y aquí también 70,000. ¿Qué va a pasar si se dan cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, este 70,000 con este 70,000 se van a anular. Directamente la ecuación va a quedar de la siguiente forma. Entonces, 5000 veces h es igual a volumen. Y a ver, comprobemos. Siempre, esto ya va a ser nuestra ecuación, ¿no? Ya que nos va a servir para hacer los procedimientos. Calculemos, a ver, metamos un dato, ambos datos. 5000 por 14 debería darme 7000. Me sale 7000, ¿no? Aplicando esta ecuación. Entonces, esta parte de acá cumple. Le pongo h igual a 15, 75,000. También cumple. Por lo tanto, esta ecuación para batimetría es totalmente válida, ¿no? Esto cumple. Pueden verificarlo si quieren. Esta va a ser una ecuación que nos va a servir igual más adelante. Como siempre saben, en tránsito necesitamos el apoyo de la batimetría. Ahora vamos con la parte inferior. Se está alargando un poco la clase, pero ya es bueno que se entiendan esto, ¿no? De todas formas, vamos a hacer una clase de curvas y de ejes. Si es que su examen todavía es de aquí a 2 semanas, nos va a alcanzar todavía para repasar eso, entonces no hay problema. Pero esto sí quiero que quede bien claro. Como les vuelvo a reiterar, no sé si alguien se unió después de los primeros 10 minutos. Hay dos ejercicios que siguen esta misma mecánica en su práctica que les vamos a proporcionar más en las siguientes horas o días. Entonces, si entienden bien estos conceptos, van a ver que es sencillo, se acaba en poco tiempo. Solamente estamos aquí extendiendo un poco porque para de claro, ¿no? Todas estas ideas y que sepan de dónde viene cada cosa. Ahora aquí nos falta el valor de salidas, ¿no? Entonces nos falta el valor de salida. Entonces vamos a calcular también el valor de los outputs. Se dan cuenta, nos da una ecuación directamente en función del tirante, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? El output va a ser igual a ¿qué? Hemos dicho que es igual al valor que vamos a calcular K por el número de figuras que tenemos con esa misma forma. En este caso, como son 4, si se dan cuenta, este valor de K al final lo vamos a multiplicar por 4, ¿no? Esto lo vamos a ver ahorita. Por el número de estas caras, de las compuertas que tengamos o salidas, multiplicado por el tirante. El tirante está elevado siempre a la 0.5 o un medio, ¿no? Ya habíamos dicho que el valor de K es igual a ¿qué? Es igual a coeficiente de descarga por el valor del área de la cara de la salida multiplicado por, ¿dónde está la línea? No hay el símbolo desde ese en mi teclado. Vamos a hacerlo esto manualmente. Ya, pasable. Está bien nomás, creo. Que no está tan exactito como me gustaría, pero ya. Multiplicando todo esto a la raíz de 2 veces la gravedad.
El coeficiente de descarga conocemos, sí conocemos. Vamos a ver cuánto es este valor. Es de, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. De 0,68. Y el diámetro es 2 metros. Volvemos a nuestra piececita. Este no sabe por qué está aquí. Entonces volvemos a nuestra piececita. ¿Qué más nos falta? Ver, coeficiente de descarga por área. Nos faltaría calcular este valor de área también. Pueden meterlo directamente también en parte de esta ecuación para no perder decimales, ¿no? Por si es que nos recuerdan, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Esa es la ecuación de área. Entonces, el coeficiente de descarga conocemos, el área podemos conocer, 2 veces gravedad va a ser 9,81, no va a cambiar. Pondremos acá también por si acaso. Gravedad es igual a 9,81 metros cúbicos segundo. Metros cuadrados por segundo, perdón. No sé dónde saqué metros cúbicos. Y área va a estar en metros cuadrados en este caso. Listo, entonces lo que nos queda es reemplazar estos valorcitos acá. Entonces vamos avanzando. K va a ser igual a ¿qué? 0,68, perdón, multiplicado por el área. Vamos a intentar hacer algo presentable, por lo menos, a ver. El diámetro habíamos dicho que era 2, ¿no? 2 metros. Entonces va a ser 2 elevado al cuadrado. A ver, un poquito más largo. Por pi lo voy a poner así, literal, de forma literal, para no buscar el símbolo y perder tiempo. ¿Y qué más nos falta? Todo esto multiplicando las raíz de 2 veces. 2 veces. La gravedad es 9,81 metros. 9,81. Aquí que nos falta, vamos a poner el número 4 aquí para que quede más presentable. Ponemos esta línea. A ver, vamos a intentar hacer las dos con línea para que salga más bonito. A ver. Ahí está y ahí está. Ya ahora sí está un poco mejor, ¿no? Listo, tenemos entonces este valor de K y lo que nos falta es calcularlo. Metemos todo esto a la calculadora y vamos a encontrar el valor de K. Entonces es 0,68 por 2 al cuadrado es 4 por pi por dividido entre 4 por la raíz de 2 veces por 9,81. Me sale 9,462. 9,462 metros. No tiene unidades, perdón. No tiene, sí debe tener unidades, pero no estoy seguro ahorita y no nos interesa descubrir qué unidades tenga, ¿no? Este 4, ¿dónde es? Ahí está acá, perdón. Lo desplacé totalmente. A ver, volvamos a hacer. Entonces, directamente el valor de K hemos hallado que es 9,462. 46,2. Listo. Tenemos el valor de K calculado. Entonces, para tener el valor de output, simplemente, bueno, que vamos a usar acá, reemplazamos esta ecuación. El valor de output, es igual a ¿qué? El valor de K, ¿K cuánto es? Es 9,462. Multiplicado por ¿qué? El número de caras que tengan esa área. ¿Cuántos tenemos acá? ¿Cuántos tubos? 1, 2, 3, 4. Entonces tiene que estar multiplicado por 4 veces, porque 4 veces va a salir va a tener esa salida, ¿no? Multiplicado por el tirante a lo medio. Tirante a la medio. No es un medio, es un medio, ¿no? Pero en decimales es elevado a la 0,5. Entonces terminamos de calcular eso y vamos a tener el valorcito de U. Entonces, 9,462 multiplicado por 4, esto es igual a 37,848 multiplicado por tirante a la
0.5. Y ahora directamente colocamos el valor de output en función de h. Esto también nos va a servir mucho para hacer la integral. Como el problema indica lo siguiente, ¿dónde estamos? Nos dice que estos desagües, estos 4 tubos de diámetro 2, están en el fondo de nuestro tanque, ¿no? Entonces, el tirante, como habíamos visto en las anteriores clases, es la altura diferencial que vamos a tener desde el centroide, por ejemplo, hasta la altura de agua que alcancemos. Por lo tanto, como estos están directamente en el fondo, la ecuación en función de h, habíamos visto para tubos o compuertas de fondo, queda de la siguiente forma. Va a ser h directamente porque no hay una altura diferencial que darle por 0.5, elevada a la 0.5. Si estos tubos estuvieran un poco más arriba, digamos a 1 metro de altura, la altura diferencial ya sería de 1 metro. Si estuvieran a 2 metros desde su nivel, desde los centroides, ya sería un poco más, ¿no? Entonces, de esa forma es como se va a ir analizando, ¿no? Entonces ya tenemos este valorcito de output, que es la salida en función de h también. ¿Qué es lo que nos queda hacer? En su práctica también presento este nombrecito. A ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí, vamos a aumentar páginas, a ver. Por si acaso no influye en nada, simplemente era un poco para que piensen la ecuación de transporte si no me equivoco, es como se llama la ecuación, que recuerdan un poquito de lo que han visto en lo que es análisis vectorial y tensorial. Se les va a hacer un poco familiar. Sin embargo, no se preocupen, no les voy a estresar mucho con eso. Van a ver que la ecuación se resume. ¿Qué docente? Creo que el ingeniero Coupé llevaba este temita. Tenía unos exámenes, estaba viendo de análisis vectorial cuando era estudiante de la materia y veía que un docente directamente la, los temas los relacionaba con física de alguna forma y generalmente lo relacionaba con el transporte de fluidos, por ejemplo. Sí, eso era, no me acuerdo qué docente era, pero manejaba bastante esto del análisis vectorial con temitas como son los fluidos, transporte de caudales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Le vamos a poner un output. Y también vamos a tener inputs por un lado. No te preocupes mucho, esto solo es una forma gráfica de ver qué es lo que pasa y de dónde viene esta ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, sabemos que, vamos a mi lapicito, aquí está. Todo lo que va a ir ingresando va a desplazar más o menos en cuanto a volumen una cantidad similar, ¿no? Todo lo que se va a ir moviendo a nivel de fluido tiene que ser igual a las salidas, por ejemplo, ¿no? No sé si se entiende muy bien esa parte. Y de ahí viene nuestra ecuación de continuidad. La ecuación de Redburn, por si acaso, es esta cosa tremenda que vamos a escribir ahorita. ¿Dónde estás? ¿Dónde está esa ecuacióncita de Redburn? Sabemos que también hay un término que pongo en su práctica que es la forma de ecuación diferencial, por ejemplo, no se van a asustar, no es una ecuación diferencial como tal, pero todo este lío de los tránsitos de avenidas y el tema en general viene de lo siguiente. De forma más original, igual a lo siguiente. ¿Qué más nos falta aquí? Voy a dibujar aquí las integrales más velocidad, velocidad por diferencial de área. A ver, ¿dónde está ahora sí necesita mi lápiz? Todo esto va a ser igual a 0. Entonces la triple
No se vayan a asustar con esta triple integral. Al final van a ver que simplemente al asumir unas suposiciones deja de tener valor. Uy. Y esto es una doble integral. A ver, necesito más espacio. Sí, necesito más espacio. Que me está gustando mucho, a ver. Lo volveremos. Ahí está bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener este valorcito que representaba la densidad y este diferencial de volumen, por cierto. Vamos a tener este doble integral igual. Básicamente esta es la ecuación de tres puentes de Zerols. Como pueden ver, influyen la densidad del líquido, por ejemplo, y este debería ser un delta S. Bueno, un diferencial de S que ya sabemos que en inglés se presenta storage. Bueno, no parece tanto una S, pero ya. Y acá esta parte de la ecuación integral, si se dan cuenta, ¿qué me va a representar? Tenemos velocidad por un diferencial de área. Si recordamos que es el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces de ahí ya se van a ir desplazando algunas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Diferencial de volumen. Vamos a asumir que esta densidad, la densidad del agua sabemos que es 1, ¿no? Lo expresamos como 1. Entonces vamos a asumir que también va a ser constante para todo el tránsito, ¿no? Todo el movimiento del flujo que vayas a tener en el tránsito va a ser uniforme. Por lo tanto, de todo este análisis, lo que queda simplemente es una ecuación más resumida. Y ya se les va a hacer un poco más familiar. Entonces, estas triples integrales ya que parecen más de adorno ya no van a estar, así que no se preocupen, no se espanten. Y acá nos va a quedar esta integral con este simbolito, que igual no afecta en nada, van a ver por qué. Nos falta el diferencial, es un diferencial de cos. Es igual a 0. Entonces, el output, como es estito, el output era el que lleva el símbolo positivo del transporte y el input era un símbolo negativo. Entonces, este caudal se puede desglosar más todavía. ¿Sabes que este diferencial puede ser también cuando son pasos grandes? Algo así, ¿no? Un delta Q. Entonces, abriendo más esta ecuación, lo que nos queda simplemente es esto. Diferencial ds por d sobre dt más el output menos el input es igual a 0. Si esto lo despejamos, vamos a encontrar la ecuación que conocemos de continuidad para nuestro tránsito de avenidas, ¿no? Input menos output va a ser igual a diferencial de S. Vuelvo a repetir, S es de storage o volumen sobre el diferencial de tiempo. Listo. Entonces, esta es la ecuación que conocemos, ¿no? Manejamos para para todos los tipos de tránsito que hemos visto, ¿no? Hay más, debe haber muchos más modelos, pero pues los principales que hemos visto se basaban en esta idea principal, ¿no? Entonces, ¿qué más pasa? Solo que nosotros lo veíamos de esta forma, ¿no? Input menos output es igual a delta de volumen, que es volumen inicial menos volumen final menos volumen inicial, y un delta de tiempo. Lo veíamos de esta forma, ¿no? Entonces, cuando me refiero a su forma diferencial, en específico estaría hablando de esto, ¿no? Listo. Entonces, con esta ecuación vamos a resolver este problema. Eh, Antes de continuar, por ejemplo,
Vamos a ver el escritorio. Si se dan cuenta acá, no nos dice que ingresa agua, ¿no? Por lo tanto, y además nos dice en qué tiempo se va a ir vaciando. Podríamos asumir directamente que el input va a ser cero. Si se dan cuenta, ¿no? Por lo tanto, el input acá no va a existir porque no nos indica el problema que está habiendo entradas por la parte superior. En el cuarto problema que se les va a plantear su práctica, por ejemplo, sí hay este caso donde hay ingresos por arriba, entonces ahí el input ya no va a ser distinto a cero, pero va a ser un valor constante porque para toda una hora, por ejemplo, va a llover lo mismo, entonces si el input les doy 45, entonces el número 45 va a ser constante, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué más? Entonces solamente nos quedaría la ecuación de esta forma. El valor de output es igual a diferencial de volumen sobre diferencial de tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a una nueva página igual. Vamos a despejar este diferencial de tiempo. ¿Para qué? Entonces, si despejamos diferencial de tiempo, va a ser igual a ¿qué? A diferencial de volumen menos el output. Y aquí ya muchos desde física no saben qué es lo que hay que hacer para hallar estos valores, por ejemplo, ¿no? Si queremos conocer el tiempo, por ejemplo, el problema nos indica hallar este tiempo, simplemente agarramos y metemos en integral, ¿no? Listo. A ver qué más nos falta. Eso es, por el momento se avanza de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá, por ejemplo? Este diferencial con la integral se van a morir, ya no van a existir y listo, quedó hasta ahí. Entonces vamos a hallar t es igual a la integral de diferencial de volumen sobre el output. Pero aquí todavía hay un pequeño problema. Recuerden que el output está en función de ¿qué? De h. Pero volvamos a la página 1, aquí está. 37,848 elevado a multiplicado por h elevado a la 0.5. Entonces es 37,848. Me equivoco acá. Este es 37, no, no sé. 37, 37, 37,848, ¿verdad? 848 multiplicado por h elevado a la 0.5, ¿no? 0,5. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí estamos con una condición de diferencial de volumen y el output está en función de ¿qué? De h. Entonces, es imposible integrar esto, ¿no? Nos va a salir una macana no interpretativa. Pero aquí es donde interactúa nuestra ecuacióncita de batimetría. Esta va a ser la clave para poder resolver el problema y salvarnos. Entonces vamos a llevar esto a la nueva página. A ver, vamos a intentar hacerlo virtualmente ahora todito, a ver, porque se me presentarlo otra vez. Esta es nuestra ecuación de batimetría. ¿Qué pasa si a esta ecuación le derivo eh, diferencial de, ¿qué pasó acá? Diferencial de B. Lo vamos a cambiar para que se entienda esta partecita. Recuerden que volumen en inglés de este diferencial de S se refiere a storage, que se presenta volumen. Entonces, lo mismo, ¿no? Que quede claro también esa partecita. Entonces, diferencial de S sobre diferencial de H, vamos a derivar, por si acaso, igual a que es igual, vamos a ponerle que es igual, no me gusta, vamos a poner con líneas nomás. Si derivamos esto, ¿a qué va a ser igual? ¿Por qué va a quedar solamente 5.000? Ah, está bien, está bien. Entonces, derivamos esto, sabemos de la derivación que esto va a ser simplemente 5.000 porque este h va a ir reduciéndose, ¿verdad?
se reduce en una unidad, entonces la derivada de esta expresión va a ser simplemente 5000. ¿Entiendes, no? Lo voy a poner por si acaso. Es igual que sea el tamaño, no hay problema. A ver, entonces si volcamos la ecuación, ¿qué va a quedar? Simplemente esto. Storage o volumen es igual a 5000 veces la altura. Entonces, si hago esto, si derivo esta ecuación de batimetría, me va a quedar igual a 5000, ¿no? Simplemente eso. Derivo en función de h y me queda esto. Luego, a ver, ¿qué más? A ver, ahora si se dan cuenta, este diferencial de h puede pasar a multiplicar acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahorita también vamos a ver por qué vamos a hacer esto. Entonces, despejando más esta ecuación diferencial de volumen, acá va a ser igual a 5000 veces, no sé por qué se pierde de vez en cuando esto, diferencial de h. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos acá el diferencial de S, pero como diferencial de H también, tenemos su equivalente. Pues a partir de aquí ya es mucho más fácil si se dan cuenta. Probablemente muchos ya lo han captado qué es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a poner directamente un T. Vamos a hacer un poquito más grande, a ver. A ver. Pero esto no se ha contagiado con esa propiedad. A ver, 16, 18. Entonces, vuelvo a repetir, el diferencial con la integral se me muere, es un término que he escuchado bastante en el cálculo, ¿no? Decían, el diferencial con la integral se muere, entonces me quedó bastante ese término, ¿no? ¿Qué va a ser igual este tiempo? Va a ser igual a el diferencial de S, si se dan cuenta, es 5000, diferencial de H, ¿no? 5000 diferencial de H. Ya estamos emplazando, ¿no? Sabemos que el diferencial de S es 5000 veces diferencial de H. Que quede eso claro. Acá abajo con signo negativo menos 37,848 por H elevado a la 0.5, ¿no? Muy bien, vamos aquí. ¿Qué más nos falta? Listo. Vamos a hacerlo un poco más alejado, no tanto. A ver, nos falta esta línea y finalmente dibujamos el símbolo de la integral. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos una expresión con la que podríamos expresar este tiempo de vaciado, ¿no? Sin embargo, todavía lo podemos ampliar más porque ustedes son expertos matemáticos, han pasado ya cálculo 1, saben resolver estas integrales sin límites, ¿no? Sin límites superior e inferior, entonces ahí van a encontrar, por ejemplo, una ecuación que relaciona T con todo esto, ¿no? Si se dan cuenta, a ver, vamos a escribirle esto más. Ok, ¿qué va a pasar acá? Tiempo va a ser igual a que vamos a tener una función y esto se puede integrar directamente. Vamos acá, menos 37,848 multiplicado por h elevado a la 0.5. Entonces, esto vamos a centrarlo un poquito más. Se dan cuenta, todo esto va a estar con diferencial de h al final. Entonces tenemos esto de acá. Y listo. Se dan cuenta, esto ya es mucho más familiar tal vez, ¿no? Entonces el diferencial de h tenemos acá la integral, diferencial de h, y aquí qué más nos falta, y si nos damos cuenta, está la variable h en la parte del denominador de esta función, ¿no? Entonces de aquí sería directamente integrar. Bueno, como les dije, todos vamos a integrar, entonces, a ver, vamos a hacer eso más. Directamente yo lo voy a integrar con
la calculadora. Cuando quieren encontrar valores numéricos, igual ahorita les voy a explicar esa partecita, se sigue la misma lógica, solo que la integral tendría límites, ¿no? Límite superior, límite inferior. Pero como en este caso solo el Inge nos preguntaba nos decía, hay una expresión para representar lo siguiente, el tiempo de vaciado de nuestro estanque. 48 multiplicado por x elevado a la 0,5 diferencial de h. Entonces me sale lo siguiente, por ejemplo, a ver. Haciendo la integral directamente. Uy, me olvidé de esto. Escribiendo la integral me va a quedar la siguiente expresión. Uy, esto tiene que estar en minúsculo nomás. Que es igual a que a menos 12.000. ¿Cuántos ceros son? 4. Sería este valorcito dividido entre qué? 47.031. Aquí va a estar la línea de división multiplicado por, ahí, vamos a hacer las islas de ahí ya, multiplicado por, esto tengo que soltarlo, ya, ok, ahora sí está bien. Y ahora vuelvo al texto, a ver, para completar. Y como es una integral, pues, esto además ponerle el más c, ¿no? ¿Cuántos no nos habrán matado en cálculo 1 no colocar el valorcito de constante, ¿no? Por si acaso le colocan, ¿no? No es, cuando es una clase de cálculo no creo que sea letal que no coloquen esto. Entonces, como la pregunta simplemente nos pedía hallar una expresión que nos permitiera desarrollar una fórmula en la que el tiempo, en la que se va a vaciar nuestro estanque, simplemente la respuesta llegará a ser esta expresión más o menos, ¿no? A ver, ¿qué más va a pasar? Uy, ¿qué pasa acá? Tengo que activar línea color rojo, para que quede que esto ya es la respuesta, ¿no? Esto es una expresión. Pueden expresar esta parte en forma decimal también, no hay problema. Como les dije, esto no es, como no es una clase de cálculo como tal, no creo que haya mucho lío, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta para esa pregunta. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a resolver esta pregunta más con los límites correspondientes. Vamos a ponerle límites. Queremos saber el tiempo en el que se vacía nuestro nuestro estanque de agua. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites de nuestra integral? Directamente igual pueden resolver esto como integral y van a tener lo siguiente. Límite inferior, ¿cómo es esto? Superior va a ser 0 y el inferior va a ser la altura inicial. ¿Por qué? Porque estamos yendo en este sentido. Nuestro dato inicial de partida es esta alturita inicial y nuestro límite final va a ser cuando este nivel de agua sea 0. Por lo tanto, los límites de nuestra integral serían estas. ¿Qué más vamos a tener? A ver, vamos a hacer un poquito más estético. A ver, en esta parte. O en una nueva página, a ver. Sí, en una nueva página voy a llevar toda esta expresión. Ya estamos por concluir el ejercicio más quiero explicarles. Páginas más páginas y aquí les voy a poner un nuevo texto. Control V, listo. Uy. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es la parte inferior. La haremos un poquito más, y esto también un poquito más, y listo. Entonces les decía que los límites tienen que colocarlos de esa forma. ¿Para qué se coloca también en ese sentido? Para que el resultado, si se dan cuenta acá en la parte inferior hay un negativo. Si le van a colocar la altura acá y este 0 acá, que es el nivel al que tiene que llegar, ¿qué significa que el estanque se vacía? Que el nivel de agua va a ser 0, que la altura va a ser 0.
Y la altura inicial es la altura con la que estamos empezando el problema. Y eso nos da el dato 14. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a dibujar en esta integral una vez más. Esto más lo haremos. Y listo. Que ahora está un poquito más largo. Entonces les decía que acá tiene que ir la parte a la altura inicial. Y al nivel al que queramos llegar. Siempre en estos temitas de vaciados de tanque, la idea es que se vacíe el tanque, ¿no? Entonces, generalmente esto siempre va a ser cero. Entonces, igual, como les dije, no hay problema si esto lo integran paso a paso, directamente lo ponen a su calculadora igual. Como les dije, no es una clase de cálculo como tal. Entonces, si ponemos esto a integrar en sus calculadoritas, nos va a salir lo siguiente. Menos 37.848 por x elevado a la 0.5. Veamos qué tal. Sale mates 2, ¿por qué? 14. ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¿Qué pasa si esto le pongo 14 y esto 0? Sale mates 2, ¿por qué? A ver. Voy a integrarlo con la HP. Entonces ponemos integral. Clear. Nada que ver. Aquí está integral desde 14 hacia 0 de qué? De 5000 dividido entre 37.848 por x elevado a la, ¿dónde estás? ¿Dónde estás elevado? La 0.5. Diferencial de x. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ahora sí, a ver. Todo esto que esté multiplicado por paréntesis menos 1. A ver, ¿qué tal nos va con esto? Voy a ver, dónde están los paréntesis. A ver, métodos aproximados, a ver. Ah, no me sale nada. ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quiere hacer esta integral? Sale mates, ¿no? A ver, a ver, a ver. Esto es raíz de x. A ver, ¿por qué no sale mates? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien ha podido resolver la integral esta? A ver, vamos a colocarle límite. 14 hacia 0. ¿De qué? De 5000 menos 37,848 por 6 de x diferencial de x. Ahora sí me salió un resultado. Qué raro. Creo que con métodos iterativos sí sale. Bueno, como les digo, esto no es tan primordial. A ver, entonces el valor de esta integral me sale lo siguiente. Directamente en valores numéricos, ¿ya? Decimales, perdón. 61. ¿En qué unidad estamos trabajando? En segundos. Metros cúbicos segundos. Por lo tanto, el tiempo está en segundos. ¿Y por qué es tan poco tiempo? Se vacía en menos de una hora, si se dan cuenta, ¿no? Es porque este volumen, este recipiente no es tan grande como los estanques que veíamos, ¿no? En los ejemplos, que tenían vertederos enormes y otras cositas más, ¿no ven? Entonces, si se dan cuenta, este es un volumen más limitado, ¿no? Esta especie de paralelepípedo que tenemos aquí, ¿no? Suena un poco gracioso. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Y
de esa forma se concluye esta. Por ejemplo, si la pregunta hubiera sido en cuánto tiempo se vacía, tenían que resolver esta integral. Ponían los límites. Como es vaciado, el superior tiene que ser 0 y el inferior tiene que ser 14. Le ponemos los valorcitos, si es que gusta. A ver, voy a limpiar esto y me salgo de mi calculadora. Ya no la voy a necesitar, creo, por el momento. Y esto sí voy a hacer. Y así es como se resuelve este tipo de ejercicios con integrales, muchachos. Si se dan cuenta, el tránsito, a ver, un momentito, me estaba hablando Brandon, a ver. Uy, creo que sí, ya se nos fue un poco el tiempo, a ver. Brandon, para que pueda unirse ella también. Listo, entonces, quería llevar una cosita más. Yo creo que todavía nos alcanza el tiempo para la siguiente, una pequeña cosa que no tiene nada que ver con esto, pero sí con el ajuste del tiempo en Pulse. Y sin embargo, lo pueden revisar igual en el canal de Brandon si es que alguien ya gusta o necesita verlo. No hay problema entonces, ¿ya? Entonces voy a detener esto. Ojalá que esta vez sí haya funcionado. A ver. Stop theory. Y dónde estamos recording. Ok, espero que ahora sí haya funcionado ya para mandarlos a sus compañeros. Y así es, muchachos, cómo se hace este tipo de ejercicios de vaciados o llenados. También funciona a la inversa, por si acaso. Hay un ejercicio que es de llenados en su práctica. Entonces va a seguir siendo la misma idea, solo que para que haya llenado, por ejemplo, lógicamente acá tiene que haber un valor de entradas, ¿no? Entonces, lo único que se invierte va a ser esto. El tanque, nuestro recipiente va a estar vacío, o sea que al nivel cero. Entonces va a empezar a llover, se va a empezar a acumular esta agua y se tiene que llenar este tanque. ¿En qué tiempo se llena? No sabemos. Entonces calculamos con esa ecuación. Tiene un orificio acá abajo, entonces como vamos a conocer el valor de input que va a ser constante para todo este tiempo y tenemos también, podemos hallar pues ya hemos visto cómo se halla con estas formas, ¿no? De esta forma se hallan estos valorcitos para armar el valor de output desde cero con el valor de K, el número de cara de áreas que tengamos y el tirante elevado a la 0.5. Entonces, de esa forma pueden hallar este valor de output y nuevamente van a hacer la integral, ¿no? Solamente que se invierten las cosas, ¿no? Como nuestro límite final va a ser la altura total del recipiente, va a estar en la parte de arriba, como nuestro objetivo inicial es, bueno, nuestra condición inicial es que está vacío, entonces el nivel inicial o el límite para la parte inferior de la integral va a ser cero. Es lo único que difiere, muchachos, entonces, como han visto, no es tan largo, bueno, sí lo alargó un poquito más de la cuenta, de lo que quería, pero era para explicarle un poco a ustedes el paso a paso que se debería hacer para este caso, ¿no? Listo, muchachos. Entonces les dejo con Brandon. No sé si está en el link. Voy a checar ahorita. A ver, vamos a chequear. Vamos a espiar un dato si está aquí ya Brandon. A ver. Sí, ya está Brandon, llegó. Entonces les dejo con el otro auxiliar para que les pueda guiar con su práctica de mañana. Y nos estaremos viendo la siguiente semana. Bueno, os espero, muchachos. Y vamos a intentar ya terminar todo lo que es lo que nos falta.